Bienvenidos todos, hermanos, una vez más a esta Escuela Diocesana de Oración, hoy ya en su edición número 154, dentro del año jubilar que estamos todos viviendo como peregrinos de la esperanza. El señor arzobispo nos va iluminando, dándonos líneas para aprender a orar orando. En este caso será con la oración de Tobías, hijo de Tobit, que ya vimos que junto a Sara, su mujer, en la noche de bodas, le piden su protección para su matrimonio contraído según la ley de Dios. La oración, en resumen, dice así: después de la cena de bodas y por consejo del ángel Rafael, Tobías se levanta y le dice a Sara: levántate, hermana, oremos y pidamos a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos salve. Y se pusieron a orar juntos pidiendo la protección de Dios para su matrimonio. Tobías comenzó diciendo: bendito seas, Señor Dios de nuestros padres, y bendito sea su santo y glorioso nombre por los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por todos los siglos. Tú que creaste a Adán y le diste a Eva, su esposa, como ayuda y apoyo, y de ellos nació la raza humana. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Y ahora, Señor, no tomo a esta mi hermana con lujuria, sino con sinceridad. Ten misericordia de mí y de ella, y concédenos llegar juntos a la vejez. Sara oró también diciendo: ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, y que lleguemos juntos a la vejez con salud. ¿Cuáles son las características principales de esta oración? Que ahora seguro don Francisco las va a ir desgranando. Primero, una oración conjunta. Es una oración que realizan Tobías y Sara juntos, lo que subraya la importancia de la unidad y la oración en pareja desde el inicio de su matrimonio. Segundo, es una oración de protección, petición de protección divina. El tema central es la súplica a Dios por su protección y misericordia sobre su unión matrimonial. Reconocen que su felicidad y futuro dependen de la bendición divina. Tercero, el reconocimiento del plan de Dios para el matrimonio. Tobías recuerda la creación de Adán y Eva y la institución del matrimonio como ayuda y continuidad de la raza humana, mostrando una comprensión del matrimonio dentro del plan divino. Sinceridad y pureza de intención. Tobías enfatiza que no toma a Sara por lujuria, sino con sinceridad y un propósito genuino, buscando una relación profunda y duradera. Esto contrasta con las motivaciones egoístas. También el deseo de una longevidad juntos. Ambos expresan el anhelo de envejecer juntos con salud, lo que refleja un deseo de un matrimonio duradero y bendecido. Concordancia con la ley de Dios. La frase contraídos según la ley de Dios en tu pregunta es clave. La oración refleja el deseo de que su matrimonio esté en armonía con los principios y mandamientos divinos. Y por último, humildad y dependencia de Dios. A través de la oración, Tobías y Sara muestran su humildad y reconocimiento de su dependencia de Dios para el éxito de su matrimonio. En resumen, la oración de Tobías y Sara es un hermoso ejemplo de cómo una pareja puede invocar la bendición de Dios al inicio de su vida juntos, buscando protección, sinceridad y el cumplimiento de la voluntad de Dios para su matrimonio. Es una oración, por tanto, que resalta la importancia de la fe y la oración en la construcción de una relación matrimonial sólida y duradera. Escuchamos ahora, atentos, al profesor de Biblia, don Valentín. En el capítulo 8 de Tobías tenemos de nuevo una oración que resulta ser de las más conmovedoras de todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es Tobías? Una persona que se encuentra en una encrucijada vital. No encontraba una mujer y Dios le ha colocado ante sus ojos a Sara. Por eso Tobías, una vez que se ha casado con Sara, en la noche de bodas, entona una plegaria junto con su mujer, arrodillados delante de la cama, una plegaria de súplica a Dios para que bendiga ese matrimonio. En esa plegaria, lo primero que hace es bendecir a Dios. Es una oración de Beraká, que en hebreo significa bendición. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre por los siglos de los siglos, bendígate en los cielos y la creación entera. Y a partir de ahora le da las gracias a Dios por la institución del matrimonio.
Sabéis que en la Sagrada Escritura el amor de Dios por su pueblo es tan grande, tan profundo, que lo compara con el amor que un esposo tiene por su esposa. Y en este instante, Tobías le dice a Dios que si se ha casado no es sencillamente por saciar ningún tipo de deseo, no es lo que podríamos llamar hoy día por ningún tipo de dependencia afectiva, sino porque forma parte del plan, proyecto que Dios tiene para su vida por vocación. De hecho, comienza diciendo: tú creaste a Adán y a Eva, su mujer, como sostén y ayuda. Y ve en Sara la ayuda que Dios le está regalando a él en medio de una situación terrible, porque viven en mitad de un mundo totalmente pagano. Prácticamente son la única familia judía de supervivientes del exilio del norte, viven en un contexto cultural que no para de ridiculizarlos, hacerles bullying y reírse de todas sus prácticas de piedad. Por eso ve en la vida familiar el refugio necesario para seguir manteniendo una espiritualidad recia. También nosotros, en medio de un mundo donde se percibe un eclipse constante de Dios, en nuestras familias encontramos ese refugio, lo que San Juan Pablo II llamaba la iglesia doméstica, donde mantener viva nuestra vida de fe. Dice: si tomo a esta hermana mía, a Sara, no es con deseo impuro, sino con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, para que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad, es decir, compartir todo un proyecto de vida en unión con Dios. Además, Tobías considera que el haber encontrado a Sara no es simplemente una mera elección que a él le compete, sino que de alguna forma Dios ha cruzado sus destinos. Es una catequesis acerca de la divina providencia y de que no somos nosotros aquellos que llevamos el ritmo de nuestra vida, sino que Dios tiene un proyecto y va colocando cada acontecimiento, cada circunstancia de las que a mí me pasa para conducirme cada vez más a Él. Este texto de Tobías y Sara, del libro de Tobías, es un texto muy conocido, muy comentado y que a nosotros nos viene de perlas a la hora de reflexionar y meditar sobre lo que significa el amor humano, lo que significa y que se suele leer este texto sobre todo en los matrimonios. Es uno de esos textos primeros, como también se elige, por ejemplo, 1 Corintios 13, el himno a la caridad y el himno al amor, también se suele elegir este texto, ¿no? Que en estos momentos también nosotros recordamos con afecto la figura colosal del Papa Francisco fallecido y que nos ha llenado de profundo dolor y que también hemos rezado y pedido por su eterno descanso. Él también inspiró y nos ayudó en nuestra escuela diocesana de oración a aprender a orar orando, con esa sencillez que siempre transmitía. Descanse en paz el servidor bueno y fiel. Lo ha explicado muy bien el delegado episcopal de espiritualidad y también el biblista. Vamos a hacer un pequeño esquema. Ya sabéis que a orar se aprende orando, como a nadar se aprende nadando. Siempre cuento ese texto tan precioso de San Juan Bosco, que le preguntaban: ¿cómo aprenden tus chicos a nadar? Y decía él con mucha gracia: yo les tiro al agua. Mientras que no nos tiremos al agua de la oración, no sabremos nunca orar. Fuera de la piscina, fuera del agua, lo que se hace es gimnasia, pero no nadar. Uno puede decir: se hace así, pero eso no es nadar. Para nadar hay que tirarse al agua, para orar hay que tirarse de cabeza a la oración. Y en este sentido, este texto que hemos comentado miles de veces, yo he comentado muchas veces este texto porque los matrimonios lo eligen. Cuando yo caso a muchos amigos, hace poco he casado unos amigos, pues normalmente suelen elegir casi todos este texto y el texto también del himno a la caridad de 1 Corintios 13. ¿Qué característica, que ya he dado algunas pistas mirando al Señor en la Eucaristía, qué pistas daría yo a la hora de estas catequesis, reflexiones, meditaciones que estamos dando para aprender a orar, ya la número 154,
Saben que Escuela Diocesana de Oración es visto en todo el mundo, probablemente si juntamos todas las visualizaciones sobrepasa con creces el 1.000.000 de personas que siguen esta Escuela Diocesana de Oración. Si nosotros, por ejemplo, vemos qué sería lo que aporta este libro de Tobías en esta noche de bodas, así lo presenta, en la noche de boda Sara y Tobías se ponen a orar en la noche. Es un momento clave en un matrimonio, la noche de bodas, ¿no? Es fundamental, se consume el amor. Sin embargo, lo primero que hay es que hacen la oración los dos juntos. Es una oración compartida. Lo mismo que van a compartir las alegrías, las penas, la salud, la enfermedad, el dolor, comparten también la oración, es decir, se dirigen al Señor. Y se dirigen al Señor, son primos, son parientes, son primos, era muy normal también en esa realidad, y ellos, antes de consumir el matrimonio incluso, presentan a Dios como ofrenda su vida. Es una oración que le hemos repetido muchas veces, una oración que se hace vida y una vida que se hace oración. Nada queda al margen de la vida de oración, ni el matrimonio, ni el trabajo, ni los hijos, ni los problemas, ni el sufrimiento. Hay una frase de San Juan de la Cruz que nos puede ayudar: pon amor donde no hay amor y encontrarás amor. Que se puede traducir: pon a Dios donde crees que no está Dios y te acabarás encontrando con Dios. Esto es un poco lo primero que yo caracterizaría esta oración de Sara y Tobías en la noche de bodas y que nos ayuda a nuestra vida de oración. Nada puede quedar al margen de la oración. Y segundo, oramos en comunidad. Fijaros que esto lo ha dicho Jesús: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús insiste mucho en esa oración comunitaria, en esa oración de los dos, en esa oración, porque el cristianismo siempre potencia la oración personal, pero no individualista, que es distinto, ¿eh? Hay gente que no sabe distinguir lo que es una oración individual de lo que es personal. La oración siempre es personal, aunque esté rodeado de miles de personas, porque la hago yo en persona, pero no tiene por qué ser individualista. Esto es lo que se llama, y que sea mismo la Iglesia y muchos místicos lo han desechado, una oración con rangos muy egoístas. Yo me relaciono con Dios y lo demás que le parte al mundo un rayo, ¿no? Cada vez que tú llamas a Dios Padre, Él te responde: ¿dónde están tus hermanos?, ¿no? O sea, tú no puedes hacer una oración, ni puedes rezar, ni puedes mantener un trato personal con Jesucristo y que no me importe mi familia, que no me importen mis hijos, que no me importen mis amigos, que no me importe la humanidad, que no me importe lo que vivo, que no me importe las guerras. En este sentido, el Papa Francisco, cuánto ejemplo nos ha dado, ¿no? Cuánto ejemplo nos ha dado. No había absolutamente nada humano que no le llegase al corazón, como le pasa a Tobías y a Sara. Es decir, todo lo humano me interesa, porque todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo ha vivido Cristo. ¿Qué humano no ha vivido Cristo? Ha vivido el trabajo, ha vivido la familia, ha vivido en un pueblo ahí perdido de Nazaret, han vivido la traición de los amigos, ha vivido la alegría de compartir una boda, ha vivido todo. Todo lo humano es digno de ser vivido. Mirad, esto es lo primero que a mí me sugiere esta oración y esta bellísima oración que expresan Tobías y Sara. Este amor entre ellos, este ponerse en la noche a orar, este decir, nosotros no, nos hemos casado según la ley de Dios, estamos unidos en un matrimonio, y esto tenemos que decirle a Dios: cuenta con nosotros para todo, ¿no? Nos abrimos a la vida, nos abrimos a la esperanza, nos abrimos a la alegría, nos abrimos a compartir. Cada persona que te encuentras en el camino, no digamos tu mujer, tu esposo, tus hijos, forman parte de tu vida. Es decir, yo siempre digo que cuando nos presentemos delante de Dios,
seremos examinados en el amor, dice Juan de la Cruz. A la tarde de la vida nos examinarán en el amor. Y el Señor nos hará la pregunta sobre el amor, nos examinará en el amor, pero también nos examinarán si hemos vivido a tope la vida. Porque el cristianismo te hace vivir a tope la vida, aunque sea con las cruces, como hemos vivido en este tiempo del trido pascual de muerte y resurrección de Jesús. Es verdad, pero sin embargo nos hace vivir la vida con los sentimientos del corazón de Cristo. Pero otra de las cosas que yo le digo a los matrimonios, yo no me he casado, he vivido el celibato, pero los que se han casado, el Señor siempre te preguntará por el cónyuge, te preguntará también por el otro. ¿Por qué? Porque tú no has vivido tu vida al margen, como expresa Tobías y Sara. Por eso oran juntos, rezan juntos, comparten juntos ese momento. Lo tienen, se lo cuentan a Dios sus dificultades, sus problemas, sus sufrimientos, sus alegrías, sus problemas. Segundo, ¿qué viene después? Pues viene el Benedictus de Tobías, el Benedictus. ¿Cuál es el Benedictus que ha quedado en la oración litúrgica más conocido? El Benedictus de Zacarías, el padre de Juan Bautista. Bendito sea el Señor, que ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. Cuando habla de que nos ha visitado el sol que nace de lo alto, que es Jesucristo. Bueno, pues ese Benedictus ya hay vestigios como el Magnífica en algunas personas que también cantan las maravillas que Dios hace con los humildes y los pobres. Ese vestigio aparece en Tobías, bendito sea Dios, y hace como una especie de recorrido de la historia de la salvación, donde habla, por ejemplo, de cómo en el Génesis hombre y mujer los creó, por ejemplo, donde habla en el Génesis no es bueno que el hombre esté solo, compañera te doy. Todo eso en el fondo, compañero te doy, en el fondo todo eso es una materia que vive Tobías en aquella noche de boda, recordando las maravillas que Dios hace con nosotros. Es un poco una frase que tenía el Papa Francisco. A mí el Papa Francisco me encantaba cuando se inventaba esas palabras que todos hemos meditado. ¿Qué querrá decir? Por ejemplo, balconear. O, por ejemplo, memorioso, que era una palabra que utilizaba mucho. Sed memoriosos en la oración. Bueno, pues sed memoriosos, bendiciendo a Dios, es lo que hace ya Tobías. Bendito el Señor que me eligió, que me llamó, que me creó admirablemente. Todo lo que luego va a estar en toda la espiritualidad cristiana para el hombre o la mujer que quiere orar. Mirad, cuando estéis en la oración aquí, delante del Santísimo, este grupo que estáis ahora en la adoración eucarística, y a veces no sepáis qué decirle al Señor, yo siempre repito, y es mi confidencia a cada uno de vosotros y a todos los que siguen Escuela Diocesana de Oración, yo siempre en mi oración comienzo, porque no me quiero levantar de la oración, siempre con 3 claves, que las repito siempre, desde hace años, desde siempre. La primera es, queremos ver a Jesús. Eso me impresionó mucho lo que le dicen aquellos griegos a Felipe. Queremos ver a Jesús. Yo cuando me pongo a orar quiero ver al Señor, quiero estar con el Señor. Segundo, Señor, te quiero. Porque mirad, es lo único que Dios no tiene mío, mi amor, mi cariño. Entonces le digo al Señor, nunca me levanto de la oración sin decirle al Señor, te quiero. Y la tercera, la confianza total y absoluta que le dice Pedro, que le ha negado a Jesús, y que le dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, la confianza. Como no tengamos confianza, avanzaremos muy poquito en la vida de oración. O tendremos una oración como los niños, repetitiva, con 4 frasecitas, pero no se dará un encuentro en el acontecimiento precioso de Jesús, que está vivo y que quiere, como ocurre también con Tobías y Sara, ocurre. Entonces, eso para mí es la oración. Pero luego, siguiendo al Papa Francisco, lo que decía él, y al que hemos recordado con tanto afecto en nuestra archidiócesis de Toledo estos días, ¿no? Pero recordando al Papa Francisco, sed memoriosos, traed a la memoria en vuestra oración gente, personas, rostros que amáis. Llevarlas en la oración. Y entonces vuestra oración será memoriosa y estaréis un rato
porque hay un autor actual que dice: cuando me presente delante de Dios, lo primero que le diré será gracias al ser examinado en el amor, gracias por haber vivido y por lo que me has dado. Pero también lo segundo será presentarle rostros y personas que llevo en el corazón y que desde el cielo seguiré pidiendo por ellos, porque uno no se va al cielo a no hacer nada, sino a interceder por los que amó en esta tierra, para cuidarlos desde allí. Lo decía Teresita de Lisieux: me voy al cielo a seguir haciendo bien en la tierra. Por tanto, primero hemos visto una oración que se hace vida y lo hacen dos personas. Donde estén dos o tres en uno de mi nombre, allí lo hago yo. Segundo, el Benedictus de Tobías: bendito sea el Señor, que es ser memoriosos, bendecir al Señor. Cuántas gracias tenemos que darle, ¿no? A mí, cuando la gente se queja: todo me ha ido mal con Dios, rompo con Dios, se me murió últimamente un amigo muy querido, he tenido tantas desgracias, tengo dolores, una enfermedad que me han detectado, estoy pensando romper con Dios, ya no existe Dios, y si existe está de vacaciones, o si existe a mí no me hace caso. Siempre le digo esto, ¿no? Cuando uno mete a Dios en su vida y lo acepta y lo vive desde Dios, como hace María junto a la cruz, el Padre sabrá, Dios sabrá. Y cuando empieza a bendecir a Dios, bendito sea el Señor, como empieza Tobías, ¿no? La oración nuestra y nuestra vida se convierte en un canto de esperanza, que es, yo creo, que lo que le falta más al mundo de hoy, la esperanza. Yo creo que el mundo de hoy no es un mundo que no crea. Hay muchos creyentes, otra cosa es que crean en los tarot, en las brujas y en cantidad de cosas que no son cristianas. Pero lo que le pasa al hombre de nuestro tiempo y a la mujer es que lo que no vive sin esperanza, ni sin esperanza personal, ni sin esperanza en el futuro, ni sin esperanza en esta sociedad metida en miles de conflictos, de guerras, amenazando una guerra mundial continuamente, con todos los temas, sabiendo que vamos a lo mejor a peores bienestar económico, y que entonces nos preocupa. Pero en el fondo vivimos sin esperanza. La esperanza se vive en el corazón que ora. Esta frase, que me habéis oído mucho en la Escuela Diocesana de Oración, que no es mía, es del Beato Alberione, fundador de las Paulinas y de los Paulinos, que a mí me impresiona. La oración es la respiración de la esperanza. Quien ora respira esperanza, y quien no ora no respira esperanza. A mí, cuando a veces me viene una persona a ver, alguien que está pasando un momento de crisis, o que está pasándolo mal, o que está a punto de tirar la toalla, donde sea, lo primero que le pregunto es: ¿cuánto tiempo hace que no rezas? ¿Que no oras, de verdad? Años. Digo, pues claro, así estás. Que se te ha agotado, como la oración, la esperanza. Ahora, como hagas vida de oración, como Sara y como Tobías en la noche de boda, es decir, en los momentos más importantes de tu vida, y siempre tengas una sintonía personal con Jesucristo, estoy convencidísimo de que tu vida es un canto de esperanza y de alabanza. Por eso es precioso lo que dice Tobías: bendito, que podías pensar, leyendo el texto que nos ha leído Jesús, que lo ha leído prácticamente, de la oración, porque una de las ideas que también tenemos en nuestra Escuela Diocesana de Oración es que hagamos lección divina, es decir, que leamos la palabra de Dios durante toda esta semana. Y los textos que se nos dan son preciosos para meditar, ¿no? Pues él comienza con un Benedictus, bendito sea Dios, que podemos ver en la Biblia y en el Evangelio. Estoy comentando el texto de Lucas, primeros textos de Lucas, de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, que lo rezamos todos los días, en las laudes rezamos este texto tan bonito, y que podemos ver que hay muchos benedictus en la Biblia, es decir, muchas personas que agradecen a Dios y llaman a Dios bendito por todo lo que ha hecho con nosotros. Cuando nos pasamos toda nuestra vida quejándonos por todo, hemos colapsado la santidad y hemos colapsado sobre todo la felicidad y la alegría. Una persona que se instala en la queja ni es feliz ni hace feliz a nadie, porque va a encontrar siempre miles de motivos para quejarse. Pero al revés, si se instala en el agradecimiento, encontrará siempre miles de motivos para agradecer.
Miles de motivos para agradecer, miles de motivos positivos para agradecer. Hay una especie hay un evangelio apócrifo, que creo que es Tolstói el que lo cita, un evangelio apócrifo, donde cuenta que Jesús no son de esos evangelios que la Iglesia ha aceptado como canónico, por lo tanto revelación, pero tiene también cosas, a veces algunas bonitas. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos están los nombres de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, o están muchas cosas que no están en los evangelios, ¿no? El rico Epulón, por ejemplo, y el pobre Lázaro. El evangelio aparece el pobre Lázaro, pero el rico Epulón está en los evangelios apócrifos, ¿no? Pues en el evangelio apócrifo hay una anécdota que a mí me impresiona mucho, porque dice que iban los apóstoles con Jesús y de pronto, como pasaba en aquellos caminos, encuentran un perro en descomposición. El perro se estaba pudriendo y todos se tapan las narices. ¡Ah, qué horror, qué olor, qué mal huele! Oh, es impresionante, tal. Y todos se quedan con la queja. Y Jesús dice: pero ¿os habéis fijado este animal qué precioso y qué limpio y qué blanco tenía los dientes? Es un texto, repetido de los evangelios apócrifos, que cita algún autor ruso, ¿no? Famoso. Pero es bonito esta idea, ¿no? Nos podemos quejar, venga, tal y cual. Tendremos miles de motivos, le haría fatal, estaría corrompido ya el cuerpo o el animal, de aquel animal, pero puedo yo dar gracias a Dios porque en todo puedo descubrir y dar gracias y decir, como hace Tobías: bendito sea el Señor, bendito el Dios creador, bendito el que creó al hombre y la mujer, bendito mi matrimonio, bendito el que a través de la ley de Dios vive una aventura de amor y de santidad. Todo eso es lo que repite preciosamente y que os recomiendo que leáis cuando estéis un momento tranquilo en vuestra oración diaria, que es el compromiso que tenemos que tener en la Escuela Diocesana de Oración, hacer oración todos los días, que sea media hora, 15 minutos. Yo me acuerdo cuando empecé mi vida cristiana, empecé con 15 minutos de oración. Tenía 14 años entonces yo, y había hecho una experiencia de ejercicios espirituales, y desde entonces no he dejado de orar en mi vida. Ahora rezo más de 1 hora, 2 horas, si puedo, todos los días, porque hay tiempo para lo que quieras. Si no dedicamos tiempo a Dios, es que Dios ha muerto en nuestro corazón. Quien dice que no tiene tiempo para Dios, es que Dios es nada para él. Quien tiene tiempo para Dios, como que dice que no tiene tiempo para la familia, o no tiene tiempo para los amigos, o no tiene tiempo para ir a misa. Uno tiene tiempo para lo que quiere, y para lo que no tiene tiempo, en el fondo es que eso no marca su vida, no es sustantivo en su vida, no es esencial en su vida. Y termino, tercero. La tercera clave la va a decir Sara. Si Tobías dice bendito, benedictus de Tobías, que es lo que hemos meditado, Sara va a decir, y esto es precioso, va a comentar la misericordia del Señor. Es misericordioso. Entonces, esta idea del Papa Francisco, ¿no? que tanto hemos vivido y que agradecemos a Dios el don de su pontificado. Si algo ha vivido el Papa Francisco ha sido con entrañas de misericordia. De hecho, la última encíclica que ha escrito y la primera encíclica que ha escrito un papa sobre el corazón de Jesús después del Vaticano II, no ha habido ninguno que lo haya escrito. Ha sido Dilesis Nos, y lo ha escrito el Papa Francisco, que dicen que cuando va a morir el cisne entona el cántico más bonito. Pues yo creo que la encíclica del Papa Dilesis no ha sido como ese canto del cisne, canto más bello. Yo os aconsejo que lo tengáis casi como libro de cabecera, esta encíclica bellísima sobre el corazón de Jesús. Y ahí presenta las entrañas de misericordia de Jesús. Bueno, pues esto es lo que canta Sara. Si realmente su marido Tobías, que han tenido un matrimonio según la ley de Dios, canta el Benedictus, Sara canta las maravillas de Dios por su misericordia, que está también en toda la espiritualidad también del Antiguo Testamento. Es verdad que esa misericordia se hace carne en la encarnación del Verbo en el corazón de Cristo, pero es verdad que está en toda la revelación. Fijaros, por ejemplo, que hemos cantado en la Pascua, que ya estamos todavía en la octava de Pascua. ¿Qué estamos cantando?
Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, ¿no? Estamos cantando continuamente la misericordia del Señor. Da gracias al Señor porque es bueno, misericordia. Y hemos cantado el día de Pascua el himno que cantaban los israelitas en la victoria. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mirad, cantad las misericordias del Señor. Cantar las misericordias del Señor es tener esperanza. Es pensar que mi vida desde Dios siempre tiene solución. ¿Cuándo se nota que una persona ha perdido la esperanza? Cuando piensa que su vida no tiene solución. Por eso y que es lo que expresa también el domingo de la Divina Misericordia, que celebraremos mañana, si Dios quiere, que murió precisamente también Juan Pablo II, en ese contexto de la Divina Misericordia, el que había instituido esta devoción, instituido sobre todo esta fiesta, porque la devoción es de Sor Faustina Kowalska, que vive en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial allá en la Polonia, que tanto la potencia de Rusia y de Alemania se la querían engullir, las dos potencias, ¿no? Y ahí vive Sor Faustina Kowalska, ¿no? Muy cerquita de Auschwitz, del campo de concentración de Auschwitz, donde tenían esas revelaciones impresionantes esta mujer, donde viene a decir que la solución del mundo es la divina misericordia del Señor. Y que es lo que todo el pontificado del Papa Francisco nos ha hecho descubrir continuamente. Termino. Entonces, ¿cuál sería la oración de Tobías y Sara? Benedictus, que lo canta su marido Tobías, ella la misericordia del Señor. ¿Qué significa en esta oración? Si os fijáis, vuelve otra vez Sara a hacer lo mismo que su marido Tobías. Es decir, hace un recorrido por toda la historia de la salvación, cantando en su oración que Dios es bueno y misericordioso, que Dios tiene un corazón ilimitadamente bueno. Por eso no tenemos que tener ningún miedo a Dios, tener miedo a Dios. Precisamente Jesús en su agonía en Getsemaní hemos visto, Marcos lo pone, en su sufrimiento dice una palabra que era la palabra más cariñosa que podía repetir el niño a su padre, papá, Abba, papaíto. Yo me acuerdo que viniendo de Tierra Santa, de Tel Aviv, una vez de las muchas veces que he ido, me tocó un matrimonio joven judío y venía un niño de 2 o 3 añitos, venía con la kipá, ellos también la traía. La kipá es como especie de solideo que nos ponemos los obispos, ¿no? El niño traía la kipá y yo me acuerdo que durante todo el avión, yo estaba a su lado de los 3, me tocó en el avión. El niño repetía, sobre todo cuando había alguna pequeña así, le daba un poquito de miedo, repetía, Abba, 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 papá, 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 Abba, Abba. Es como la oración de la confianza y de la misericordia. Esa oración que fue lo que algún gran teólogo ha dicho que probablemente solamente por esta palabra, Abba, casi se puede llegar a la identidad de Jesús, porque como hijo de Dios, porque ¿quién se ha atrevido a llamar a Dios Abba, papá, mi querido papá, papaíto, ¿no? Nadie, ¿no? Eso, León Dufour y tantos teólogos han hablado de esta palabra, Abba, papá. Bueno, pues la palabra que utiliza Sara, que va a estar en toda la teología y espiritualidad del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo sobre todo, expresada en el corazón ilimitadamente bueno de Jesús, es la palabra misericordia. Misericordia, que lo explico muchas veces. Ustedes saben que la palabra misericordia viene del latín misercordare, dar el corazón al miserable. Eso significa la palabra misericordia. Pero en la traducción que podríamos llamar cristiana, en la traducción de un hombre de oración y de una mujer de oración, la misericordia significa que mi vida desde Dios siempre tiene solución. La solución de Dios, que es la mejor. Porque a veces buscamos soluciones humanas a nuestros problemas y damos soluciones, pero son soluciones que casi nunca a veces dan solución. Sin embargo, cuando todas las soluciones humanas se han hundido, viene la solución de Dios y acierta.
Es verdad que cuando uno está viviendo en su vida algún problema gordo, no lo vive como una gracia, sino como una desgracia. Eso lo explica preciosamente Santa Teresita del Niño Jesús, la doctora más joven de la Iglesia. Y lo explica ella. Pero ¿cuándo empieza a ser gracia? Cuando ha pasado. Y por eso a veces volvemos memoriosos nuestra vida a acontecimientos que han pasado, y cuando uno los ha vivido desde Dios dice, pero qué bien me vino esto. Pero cuánta misericordia tuvo el Señor conmigo en estos momentos. Pero cómo el Señor acertó. Pero aquella desgracia, incluso aquella muerte, entró en los proyectos del amor de Dios. Pero claro, para eso tiene que pasar la cruz. Porque si no, nos pasamos como con los de Maús, que va a salir continuamente ahora en todos los textos de la Pascua. Los de Maús, cuando cantan, ¿qué es lo que no habían digerido? La cruz. Porque cuando le va a decir Jesús, bueno, ¿de qué vais desilusionados, desanimados, desalentados por el camino? Dice, hombre, lo de Jesús el Nazareno. Vale, hasta ahí bien. ¿Qué fue crucificado? La cruz. Porque cuando no se vive bien la cruz, se vive en la decepción de Dios. Y es lo que le pasa a los de Maús. Nosotros esperábamos. Hombre, ¿qué esperabas tú? Nosotros esperábamos que nos darían algún ministerio público, nos harían por lo menos unos ministros de ganadería, el otro ministro de agricultura, nos harían a todos. Y fíjate tú, a ninguno nos han dado nada. En el fondo, toda decepción brota del corazón que no ha puesto su vida en Dios. Por eso es tan bonita la oración preciosa de Tobías y de Sara en aquella noche de bodas, en el cual él incluso va a decir, mira, no me caso con esta judía, con esta israelita, solo por un planteamiento de pasión. Bien, también está dentro del plan de Dios, por supuesto, el amor, que también lleva consigo ese atractivo y esa atracción. Pero es mucho más. Estoy haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios, un matrimonio según la ley de Dios, pero sobre todo para dar gracias a Dios, para dar gloria a Dios, para cantar la misericordia de Dios. Y ahí se enlaza con todos los salmos, que veremos, si Dios quiere, el año que viene, cuando tengamos ya el sexto año ya que dedicado a la Escuela Diocesana de Oración, veremos, si Dios quiere, los salmos. Y todos los salmos es un canto a la misericordia de Dios. De hecho, el más famoso que cantamos muchas veces en misa, en el Salmo responsorial, es cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Por tanto, y termino, fundamentalmente, ¿cuál sería aprender a orar orando con Tobías y Sara? Con estos textos que se nos han dado desde la Delegación de Espiritualidad y que podéis tener acceso a ellos, pero también en vuestra Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a orar? Primero, a orar desde la vida. Tobías y Sara oran en la noche de bodas, se levantan a medianoche. Es un matrimonio según la ley de Dios. Saben que están en esa comunión con el Señor, viven esa alegría de Dios. No olvidéis que en unas bodas fue donde se hizo Jesús primeramente presente. No empezó la vida pública Jesús ni en el templo ni en las sinagogas. Como tampoco resucitado se va a aparecer en el templo y en la sinagoga, sino se va a aparecer en la Galilea de los gentiles, es decir, en el lago Tiberiade, es decir, en la vida, como hablan Tobías y Sara. Entonces Jesús, la primera expresión fue una boda, nada más humano que una boda. Pues aquí ellos desde ese amor humano expresan totalmente y desde ahí oran desde la vida y tienen una vida que se hace oración. Pero segundo, Tobías es la oración del Benedictus, del cantar bendito sea el Señor que ha hecho maravillas con nosotros. Y la tercera, Sara lo que canta es las maravillas de Dios porque es misericordioso. Ella va a cantar la misericordia de Dios. Los dos tienen en común, como tenemos que hacer nosotros, es que son memoriosos. Es decir, cantan todo esto porque explican la historia de la salvación, que comienza con el Génesis, hombre y mujer los creó, desde ese planteamiento hasta el final.
en ese sentido memorioso de agradecer a Dios y cantar sus maravillas. Bendito sea el Señor que ha hecho maravillas con nosotros. Y lo que va a decir Sara, que Dios es misericordioso, que hace maravilla con los humildes y los pobres, que con los que se fían de Dios, Dios hace maravillas, con los que se fían de Dios, Dios se vuelca. Pues vamos a pedirle en nuestra escuela diocesana de oración, aprender a orar orando, que a través de estos grandes textos bíblicos que estamos meditando, seamos hombres y mujeres de una profunda vida de oración, si queremos recuperar la esperanza y si queremos vivirlo con entrañas de misericordia. Es preciso agradecer por tu bondad, y qué injusto que las palabras no me alcanzan, con ninguna de ellas puedo expresar lo que siento en mi corazón, todo a causa de tu amor. Es más justo postrar mi alma ante tu majestad, ante tu presencia viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar ante tu mirada, mi Rey celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Sangre y agua brotan de tu corazón, es el manantial de tu misericordia. ¿Cómo no te voy a amar, mi buen Señor? Si sanaste mi corazón, todo a causa de tu amor. Es más justo postrar mi alma ante tu ante tu presencia viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar ante tu mirada, mi Rey celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Ante tu presencia viva en el altar. Toda rodilla se ha de doblar ante tu mirada, mi Rey celestial. Pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Y en esta ocasión, en esta Escuela Diocesana de Oración, les presento en esta tarde a don José Luis Cedillo Fernández,
Él es natural de Numancia de la Sagra, Toledo, y pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción del mismo pueblo, en el que yo además estuve 9 años de párroco y por tanto somos buenos amigos y conocidos. Casado con Esperanza Valverde, padres de 2 hijas y además abuelos, con una línea eminentemente parroquial y de hermandades durante toda su vida. Actualmente el presidente de la hermandad de la recién beatificada la Santa Juana de la Cruz de Azaña, ahora Numancia de la Sagra. También trabajador social, trabajador de Cáritas y disponible para todo aquello que en la parroquia y que en el pueblo siempre haga falta. Nos alegramos de tenerlo entre nosotros para oír su testimonio. Buenas tardes, yo soy José Luis Cedillo, soy de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de Numancia de la Sagra, como ha dicho don Jesús, y estoy casado, felizmente. El año que viene hace 50 años que me casé con una mujer maravillosa. Una de las mejores cosas que me han pasado en la vida fue esa. Entonces, quería explicar un poco mi testimonio, aunque daría para muchas horas. De pequeño yo vengo de una familia creyente, pero poco practicante. Pero a mí desde pequeño siempre me ha tirado muchísimo la caridad y, al igual que la vida contemplativa, siempre he estado intrigado por ello y siempre he estado ahí al lado de la lucha. Entonces, de pequeño conocí el convento de Santa Juana, entre Cubas y Casarruelos, y me fui allí, estuve bastante tiempo ayudando. Lo que siempre me ha motivado muchísimo ha sido la caridad, los pobres, los de sin techo, los desamparados. Todo eso siempre lo lleva muy en la mente. Entonces, me casé a los 26 años, tuve 2 hijas, como ha dicho don Jesús, tengo 2 nietos. Mi vida, tengo 75 años y en mi vida he pasado por el quirófano como 10 o 12 veces. Las últimas 4 veces han sido 4 cánceres que he tenido, malísimos, que siempre me he encomendado a Dios y siempre he llevado las palabras que Santa Clara decía: donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Entonces, me gusta orar siempre mucho, me gusta orar siempre en silencio y, como decía don Francisco, aunque haya gente, pero tú te imaginas que estás solo y puedes orar muy bien. Bueno, dicho esto, voy a desgranar un poquito todo esto que he resumido en tan poco tiempo. Con 20 y tantos años, pues a mí me movía mucho la caridad y la vida contemplativa. Entonces, una prima de mi padre era monja aquí en Santa Clara, Sor Francisca. Vine a verla y me impactó muchísimo la vida que llevan los religiosos y religiosas de vida contemplativa, de la vida de clausura. Fue la que me abrió todos los monasterios de Toledo. He sido guía de Toledo durante 5 años de monasterios. Y he conocido mucho que, aunque son las cuidadoras y son las que protegen los mejores tesoros de Toledo, a veces pasan calamidades y pasan necesidades. Entonces, me he dedicado mucho a ayudarlas a todos los monasterios, sobre todo durante la pandemia. Durante la pandemia las he ayudado muchísimo porque ha habido monjas que lo han pasado muy mal. Después, en los años 95, pues puso en Numancia de la Sagra un sacerdote, Jesús Serrano. Lo cual, como yo estaba siempre muy interesado por la vida seglar y eclesiástica y, en fin, todo eso, hice mucha amistad con él. Me quedé con muchas cosas buenas de él, porque no somos perfectos ninguno, todos tenemos virtudes y defectos, y me quedé con muchas cosas buenísimas de él. Le propuse hacer Cáritas y fundamos Cáritas en el año 95, lo cual estoy muy orgulloso porque he sido presidente de Cáritas durante 20 años. Entonces empezamos a visitar enfermos, organizé una corrida de toros en Numancia de la Sagra para beneficio de Cáritas, que fue cuando luego ayudamos al Hogar 2000 de aquí de Toledo.
Veníamos, entonces Cáritas no estaba como ahora, que está todo legalizado y todo está... Teníamos que venir al polígono a las 5 de la mañana, tenía un amigo, Paco, que veníamos con furgoneta por comida, para luego darla una vez al mes a todos los pobres y a la gente necesitada. Y aunque teníamos como 25 o 30 familias, había algunas que no lo necesitaban, pero se aprovechaban. Pero una de las cosas que me quedo con Jesús, que siempre decía: bienaventurados los que dais, aunque sepáis que no lo van a necesitar. Porque sabíamos que algunas familias no lo necesitaban, pero en fin, dábamos de comer a muchísima gente. Y teníamos que madrugar, el día que lo dábamos, venir al polígono, hay un almacén que había de comida, para luego repartirlo. En fin, de eso hemos tenido muchísimo. Con el tiempo, pues yo me quité de Cáritas, estuve 20 años, porque luego empecé el trabajo, me quitaba mucho tiempo, y se quedó mi mujer, que sigue en Cáritas. Y aún todavía sigo ayudando. Sigo ayudando porque, aunque hay gente que se aprovecha de Cáritas, pero no puedes negarle nada a nadie, aunque sepas que no lo va a necesitar. Aún sigo ayudando a Cáritas, aún sigo visitando enfermos, porque tengo una mujer que todo lo que hago le parece bien, entonces, gracias a Dios, me gusta visitar a gente que no puede salir, me gusta ayudar a gente, a mayores en residencias, y aunque siempre tengo a mi izquierda el demonio que me dice: pero ¿para qué haces esto? Pero si esto no le hace falta, pero que se ríen de ti. A la derecha tengo a otro que me dice: ayúdalos, porque lo necesitan. Tengo una hermana en una residencia que está disminuida psíquica y la visito casi todos los días. Y ya no solo a mi hermana, sino a todo el que hace falta. Quería comentar un pequeño detalle, que por Numancia han pasado como 15 sacerdotes. A lo largo de mis 75 años han pasado como 15 sacerdotes. Y entre ellos, pues claro, buenos y malos. Los malos, ¿quién soy yo para juzgarlos? Nadie. Pero también tengo que decir que el sacerdote es como el pastor que cría sus ovejas bien, las lleva a verdes campos, verdes praderas y las lleva a buenos abrevaderos. Esas ovejas darán buena leche para buen queso. El pastor que no las cuida, pues este es el caso que pasa con los sacerdotes, algunos, no todos. Pero en fin, ¿quién somos nosotros para juzgarlos? Mi vida ha estado siempre cerca de la Iglesia. Me encomiendo mucho a Dios y sobre todo a Santa Juana, que nació en Numancia, entonces Azaña, como ha dicho don Jesús. Soy bienhechor de ese monasterio desde hace muchísimos años. Soy presidente de la hermandad. Organizo fiestas, organizo días, charlas. También soy presidente de una asociación de senderismo, porque aunque estoy muy comprometido con la Iglesia, pero también tengo mis ratos de ocio. Me gusta mucho salir a caminar, salimos a visitar, a ver el nacimiento de los ríos, tengo muchas reuniones, muchas comidas. El sábado organizo una marcha, llevamos organizando una marcha 45 años a Santa Juana, que vamos andando. Y luego allí pues preparo comida para amigas, para todos. Don Jesús me decía: José Luis, haz sopas de tomate que están buenísimas. Y organizaba eventos, sopas de tomate para los amigos. Siempre me he encomendado a Dios y yo creo que hasta ahora me ha salido muy bien todo. Porque los 4 cánceres que he tenido últimos han sido malísimos. El último me dejó las manos y los pies inmovilizados. Pero yo cada vez que he entrado al quirófano siempre he dicho lo que decía Santa Clara: donde tú quieras, como tú quieras y lo que tú quieras. Y aquí estoy. Me pidió don Jesús: José Luis, ¿quieres venir a dar un testimonio de fe? Dios, que tengo tantos testimonios, porque podría contar. Una vez me caí a un sótano de 4 metros, puse la mano así, se me rompió. Una pulserita que llevamos de huesecitos se me rompió. Estuve 2 meses dándome con una escayola puesta y tenía que ir a quitarme la escayola y a dar reanimación durante 2 meses.
Pero yo en Santa Juana, allí en la sepultura que tenemos de Santa Juana, le pedí, por Dios, no puedo estar 2 meses así, tengo que trabajar, tengo que hacer. Cuando fui a que me quitaran las jayolas me dijeron, usted no ha tenido nada, esta jayola se la han puesto porque han querido. Y me la pusieron 2 veces, me hicieron 4 radiografías. Y de esas cosas pues he tenido muchísimas testimonios de fe, que no sé por qué habrá sido, pero he salido triunfante. Siempre ha habido malas lenguas que lo que te dice el demonio al lado izquierdo, no vayas, pero sí, vete mejor a otro lado. Pero si esto, que esto no es. Y, en fin, me gustaría pues explicar un poco mi vida, que he tenido. A mis hijas las he educado en la fe, aunque ya están casadas, una está casada, la otra está junta con un chico. Pero aunque no van a la iglesia como voy yo y no están tan metidas como yo, pero las veo que las interesa mucho cuando les hablo de Jesús, de Dios, de la Virgen. Y a mis nietos también. A mis nietos desde pequeñitos van muchos fines de semana a mi casa y los enseño a rezar, les he enseñado cómo tienen que orar, cómo tienen que comportarse. En los años que estuve aquí de guía de los monasterios, pues conocí muchos casos de monjas que me contaban unas experiencias tremendas. Experiencias que yo me quedaba alucinado. Tengo mucha relación con las concepcionistas, las de Santa Beatriz de Silva. Pues ahí una me contaba unas cosas que yo decía, no puede ser. Cuando visitaba a mi prima Sor Francisca de Santa Clara, pues la he ayudado muchísimo. Hizo una litografía en la segunda planta, que ahí pusimos como 200 cuadros. Yo el convento de Santa Clara le conozco como mi casa. Y nos pasaban unas cosas rarísimas. Dejábamos el cuadro en el suelo y otro día cuando volvíamos estaba colgado. Y yo le decía a mi prima, tú has venido a colgarle por la noche. Que no, José, que no. Y en fin, de esos testimonios tengo muchísimos. No quiero decir que sea mejor ni peor. Cuento un poco mi experiencia. Y no sé qué más que contarles, que me encantaría que visitaran el monasterio de Santa Juana. Soy bienhechor y presidente de la hermandad. Llevo toda la vida visitándolas y ayudándolas. Y aquí en Toledo pues también soy bienhechor de varios conventos. He ayudado muchísimo a las comendadoras de Santiago, porque ahí durante la pandemia lo han pasado muy mal. Les he vendido mucho mazapán. Y en fin, ha sido un placer venir a comentarle mi pequeño testimonio de fe. Estoy encantado con estar aquí. Le doy las gracias a don Francisco y a don Jesús por haberme invitado. Muchas gracias. El testimonio precioso de José Luis, donde ha unido preciosamente oración y la vida y la caridad, que es lo que hay que orar siempre. La prueba de algo donde uno está en Dios es si vive la caridad y el servicio y amor a todo lo que le rodea, como hemos visto en Tobías y en Sara, y sobre todo el amor a los más necesitados. Seguimos sábado tras sábado aprendiendo a orar, orando en nuestra Escuela Diocesana de Oración, este año a través de los grandes personajes de la Biblia.